Buenas, licenciado. Somos el grupo 11 y vamos a dar a conocer el tema de trabajos de alto riesgo, izaje, espacios confinados y andamios. A continuación, mi compañera va a dar inicio a la exposición. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Harrison Icamacabani. Continuando, tenemos ¿qué es un izaje de cargas? Un izaje de cargas consiste en un conjunto de maniobras de logística que tienen el objetivo de mover objetos de gran tamaño utilizando grúas u otros tipos de maquinaria. Cabe aclarar que el izaje es un movimiento vertical que únicamente puede darse de manera ascendente o descendente. Esta se utiliza cuando no es posible mover o trasladar una mercadería de forma manual debido a múltiples factores. ¿Qué tipos de izajes de cargas existen? Existen dos tipos, izaje no crítico e izaje crítico. Entre el izaje no crítico nos dice que es una maniobra cotidiana, sencilla y con menor índice de riesgo, que esta a su vez se divide en dos clases. De tipo 1, cuando la carga ocupa un espacio menor al 50% de la capacidad total de la grúa. El de tipo 2, cuando la carga ocupa del 50 al 70% de la capacidad total de la grúa. Izaje crítico. Esta se produce cuando las cargas ocupan del 70% de la capacidad de la grúa. Está dividida en tres tipos. La de tipo A, cuando la maniobra se ejecuta ocupando entre el 75 y el 80% de la capacidad total de la grúa. El de tipo B es cuando el levantamiento de mercancías que oscilan entre 60 hasta 600 toneladas de peso. El de tipo C, esta se utiliza cuando la operación a realizar tiene altos índices de riesgo. El peso de la carga supera las 600 toneladas. Procedimientos para realizar un izaje. Se debe asegurar la carga. Se debe evitar la presencia sobre la carga de objetos o herramientas no aseguradas. Se debe comprobar que cables de retención se encuentren correctamente instalados. Verificación de equipos de izaje, que se encuentre entre condiciones seguras, así como los accesorios. Los aparejadores deben ser de un personal responsable y entrenado para garantizar que la carga en una grúa se encuentre adecuadamente asegurada y correctamente. A continuación, mi compañero. Bueno, yo voy a exponer sobre las causas principales de los accidentes en el izaje de carga. Como primer lugar tenemos la falla humana. Esta se puede clasificar en dos puntos, que es en lo personal y el incompleto. En lo personal tenemos que cada operador de equipos de izaje se realice a través de transmisión de conocimientos, a través de los antiguos operadores. Esto para evitar algún accidente o incidente en el mismo trabajo. Tenemos la información incompleta. Esta se debe a que cada operador tiene que estar capacitado o tenga un conocimiento de fallas de izaje o de mantenimiento de los equipos y de seguridad de higiene. Esto para minimizar los riesgos de peligro que contribuye el trabajo. Después tenemos la falla de las operaciones debido al medio ambiente. En este punto tenemos que que tienen que estar capacitados para poder realizar el izaje en el momento adecuado. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de equipos para izaje de carga. Un polipuesto tenemos una máquina que esta se puede utilizar para subir y bajar cargas extremadamente pesadas o con alto tonelaje. Después tenemos una grúa industrial, la que tenemos en la misma imagen, que esta es la misma que es la polipasto, solamente que esta se puede ir moviéndose de aquí para allá como un vehículo. Siguiente diapositiva. En accesorios de izaje tenemos varios accesorios o tipos. Estos son elementos de izaje necesarios para poder realizar una maniobra más fácil o elevada
que se pueda tener una elevación o descarga debido a la complejidad y poder facilitar a los operadores. Siguiente diapositiva. Slingas. Tenemos esta que se puede facilitar para poder levantar herramientas o equipos de alto tonelaje, en la cual también facilita, y es como vemos en la imagen. Siguiente diapositiva. Las grampas, estas son braceras en la cual se pueden tensar cables o cuerdas, en la cual dirigen la tensión del cableado. Después tenemos los tensores, que estas son de gancho o directamente como ojos de enganche, como se ve en la imagen. Esta para poder facilitar la presión de los cableados y también despresión, que en la cual puede facilitar a los operadores el tema de cableado. Siguiente. Continúa mi compañero. Estrobos. Un estrobo es un pedazo de cable corto de un material flexible y resistente. Cuenta con ojales en sus extremos, debidamente preparados para sujetar una carga y unirla con el equipo de izaje para que va a levantarla. Siguiente, por favor. Ya. Cables de acero. El cable de acero consta de un conjunto de cordones fabricados de alambre y colocados helicoidalmente alrededor del núcleo del cable. Los cables se pueden clasificar según su estructura y características más destacadas en los siguientes grupos. Primero están los cables espirales o cordones, luego están los cables normales, luego están los cables de igual paso, cables de cordones triangulares, cables antigiratorios, cables guardianes, cables planos, cables semicerrados y cerrados. Ya. Normalmente los cables de acero están formados por un alma central. Ahí podemos ver el alma central, que es lo que está en el centro, y por una corona de hebras enrolladas en hélice alrededor de aquella. Las hebras son un grupo de hilos individuales de acero, también enrollados en hélice alrededor de un hilo central. Puede ser un material textil o estar formado a su vez por una hebra y así. La estructura del cable influye directamente en sus propiedades fundamentales, como la resistencia a la tracción, a la rotura, la flexibilidad y la capacidad de torsión. Siguiente, por favor. Anillos. Los anillos pueden tener distintos tipos de formas que pueden ir desde circular a la recta, pasando por todas las intermedias. Existen 3 tipos de anillos, como podemos ver en las siguientes imágenes, y existe el anillo redondo, el anillo elevado y el anillo de formas. Al igual que los cáncamos, la capacidad de carga varía en la función de diámetro de su sección recta de su forma geométrica y del acero con que se fabricó. Cualquier deformación disminuye su capacidad de carga, por lo tanto, al cambio de su forma geométrica deben ser sustituidos. O sea, cada forma sirve para distintas ocasiones, por así decirlo. Siguiente oración, por favor. Ya, ahora les voy a hablar sobre los ganchos. Los ganchos de izaje son uno de los elementos más importantes, ya que es el encargado de conectar la maquinaria con la carga. Tiene un diseño especial para tener un enganche rápido y están hechos de acero forjado para más seguridad en los trabajos de izaje. Su diseño está hecho de tal manera que ellos permitan un rápido y seguro enganche de las cargas y está expuesto donde se engancha accidental. Por tal motivo, a los mismos se les incorpora un seguro para prevenirlo y que la carga no ceda y ocasione más accidentes. Los ganchos trabajan a la flexión. En
forma inversa que los anillos y cáncamos, motivo por el cual se establecieron normas muy estrictas para su construcción. En el caso de necesitar un gancho especial, este tiene que ser construido por un especialista que entienda perfectamente la necesidad de crear un elemento libre de tensiones internas y que también esté especializado en calcular el peso de la carga, porque igual para eso sirven los ganchos, según la carga. Por lo general, la sección del gancho es trapezoidal, como podemos ver en la siguiente imagen, o rectangular, salvo en la zona del pico, donde casi siempre es redondo. El mencionado accesorio de seguridad, por lo general, es una lengüeta que impresiona la salida involuntaria de la eslinga, cable o cadena. Antiguamente los ganchos no disponían de este seguro y de existir alguno de ellos en uso se debe efectuar un seguro, como ya dije anteriormente. Los ganchos constructivamente tienen los mismos problemas que a los demás accesorios de izaje y respondiendo a los mismos problemas que los cáncamos. No debe ser sometido al calor, no debe cambiar nunca su eje, no debe ser modificado, no puede ser soldado. Las deformaciones, rajaduras u otros daños son más riesgosos en un gancho que en cualquier componente, razón por la cual estos deben ser inspeccionados periódicamente y ante la primera duda o señal deben ser dados de baja y respectivamente destruidos. Siguiente, por favor. Ya, las argollas o cáncamo. Es un elemento usado en elevación cuando se necesita izar un objeto tirando directamente de él. Se construyen en acero forjado y constan de dos partes, el cuerpo y el eje ajustable o tornillo. Siguiente, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jacqueline Fernández. Yo voy a exponer lo que es medidas preventivas. Como medidas preventivas tenemos lo que es manejar los equipos de elevación de carga únicamente cuando se tenga la capacitación y la formación necesaria y se esté autorizado por la empresa. Se debe seleccionar el acceso más adecuado de acuerdo con el peso y la forma de la carga o elevar. Ejecutar una verificación visual previa del estado de los accesorios de elevación para detectar posibles fisuras, alargamientos o desgastes. No se debe dejar las cargas suspendidas sin vigilancia. Esto puede traer consigo consecuencias que sufra algún accidente. No se debe guiar las cargas levantando con la mano. Se debe utilizar disposiciones para el posicionamiento del alcance con objetivos. Se deben evitar también para ser alcanzado en caso de ruptura o baldo. Almacenar en lugares secos y vertiginosos en el medio de transporte, protegido de eslingas, texturas de los rayos solares. Y también se debe evitar la utilización de los productos químicos, tales como son los disolventes, ácidos y etc. Siguiente, por favor. Elementos de protección personal. Todas las personas que participen activamente en el izaje de carga cuentan con los implementos de seguridad necesarios para su protección, como son los cascos, guantes, lentes, chalecos con cinta reflectiva y más. Siguiente, por favor. Inspecciones de seguridad. Se realizan las respectivas inspecciones de seguridad en los controles, mandos y equipos de izaje para comprobar el correspondiente funcionamiento de cada una de las herramientas. Análisis externo. Los proyectos de construcción y manejo de materiales pesados ameritan una evaluación al inicio de todo proceso y también al final. Siguiente, por favor. Triángulo de seguridad.
Este consta de 3 lados, por así decirlo. El primero es los equipos de utilización. Deben tomar en cuenta que los límites de los equipos con los que se trabaja, el año, el modelo y los dispositivos de seguridad que poseen para el trabajo que realizarán. Cargas. Asegurar la forma y el peso, los aparejos de seguridad y el centro de gravedad. Los factores externos son en base al medio ambiente, asegurantes de los vientos, la temperatura y el terreno sobre el que ejecutarán la maniobra. Siguiente, por favor. Señalizaciones importantes para el izaje de carga. Entre estos tenemos los más importantes, que sería girar. En este punto se debe extender el brazo, señalando con el dedo la dirección de giro de la pluma. El siguiente es mover, extendiendo el brazo hacia adelante, mano abierta y ligeramente levantada, haciendo movimiento de empujar hacia la dirección donde se debe mover. El siguiente es el izar. Con el antebrazo se debe girar y el índice apuntando hacia arriba, mover la mano en pequeños círculos horizontales. Bajar. Con el brazo extendido hacia abajo, el índice apuntando hacia abajo, se debe mover la mano en pequeños círculos horizontales. Levantar la pluma y bajar la carga. Con el brazo extendido, el pulgar apuntando hacia arriba, flexionar los dedos hacia adentro y hacia afuera, tanto como se desea mover la carga. Bajar la pluma y levantar la carga. Con el brazo extendido, el pulgar apuntando hacia arriba, flexionar los dedos hacia adelante y hacia afuera, tanto como se desee mover la carga. A continuación, seguiré exponiendo a mi compañero. Bueno, mi nombre es Juan Gabriel Morales Fuentes. Yo voy a continuar con lo que es los espacios confinados. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué son los espacios confinados? Es cualquier espacio total o parcialmente cerrado, con aberturas limitadas de entrada y salida, y ventilación natural desfavorable en el que se puede acumular contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no esté debidamente adecuada para que pueda ingresar cualquier trabajador que esté autorizado por la empresa o institución. La siguiente, por favor. Importancia de los espacios confinados. Los espacios confinados conllevan riesgos ambientales, dado que su atmósfera puede ser explosiva, peligrosa, con deficiencia del oxígeno o presencia de gases tóxicos. Por eso hoy en día toda empresa que tenga espacios confinados, independientemente del ámbito económico, debe tener un procedimiento, un protocolo para poder capacitar a todos los trabajadores que están designados en el área de los espacios confinados. Siguiente, por favor. Características de los espacios confinados. La primera característica sería como tiene medios limitados para entrar y poder salir. El segundo punto sería no tiene una ventilación natural que permita la respiración de los trabajadores. Este otro punto, asegurar una atmósfera apta para la vida humana antes y durante la realización del trabajo. El otro, no está diseñado para ser ocupado por seres humanos en forma continua. En ese punto, las personas que están capacitadas para poder ingresar a los espacios confinados tienen un cierto límite de tiempo para poder permanecer dentro de ella, ya que si pasan más del límite apropiado, llegan a sufrir lesiones por falta de oxígeno, etc. Siguiente, por favor.
¿Cómo prepararse para ingresar a un espacio confinado? Antes de ingresar al espacio confinado, es necesario que se haya realizado una evaluación de peligros. Si no ha sido así, se debe realizar una para garantizar que hayan identificado todos los peligros. Esta revisión exhaustiva te ayuda a identificar el equipo apropiado para ingresar al espacio confinado de forma adecuada. Asimismo, es esencial contar con la capacitación adecuada que te permita comprender y identificar los riesgos asociados con este tipo de espacios de trabajo. Y luego, mitigar estos riesgos y peligros de manera efectiva. La otra, por favor. Tipos de espacios confinados. En este caso tenemos dos tipos de espacios confinados. El primero sería espacios confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que dificulte su ventilación natural. Entre ellos tenemos fosos de engranaje de vehículos, cuba de desengranzado, los pozos, depósitos abiertos y los cubas. El segundo tipo sería espacios confinados cerrados con una pequeña abertura en entrada y salida. En este punto tenemos los reactores, los tanques de alimento, salas subterráneas, los gasómetros, los túneles y las alcantarillas. Siguiente. Va a continuar mi compañera. Mi nombre es Betsabe Giovanna Velarde Jardín y empezaré explicando los riesgos en espacios confinados. Tenemos dos, los riesgos generales, que son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior, son debidos a las deficientes condiciones materiales del espacio, como el lugar de trabajo, por ejemplo. Destacaremos aprisionamiento, la electrocución, caídas, los riesgos postulares y los problemas de comunicación. Siguiente. Otro es el riesgo específico, que son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en las que se realiza este tipo de trabajo. Están originados por una atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión e intoxicación. En la asfixia, el aire contiene un 21% de oxígeno. Si este se reduce al 18%, se producen los síntomas de asfixia, que se va empeorando a medida que este porcentaje disminuye. Siguiente. Las causas que tenemos de la asfixia son el consumo del oxígeno debido a fermentaciones, el desplazamiento del aire por otros gases. Tenemos otro, el incendio y explosión, que es un recinto confinado. Se puede crear con muchísima facilidad en una atmósfera inflamable. Sus causas son la evaporación de disolventes, cargas y descarga de cereales, focos caloríficos. Tenemos otro, es la intoxicación. Se puede producir por intoxicaciones agudas o enfermedades como la concentración en aire de productos tóxicos. Siguiente, por favor. En las causas que tenemos son las fugas de productos químicos en procesos industriales, la operación de sistemas, de limpieza y la descomposición de productos orgánicos. Siguiente. Las medidas preventivas para el control de trabajos en la atmósfera peligrosa, que son en los espacios específicos, la autorización de la entrada al recinto, medición y evaluación de la atmósfera interior, medición de oxígeno, la medición de atmósferas inflamables o explosivas, también de atmósferas tóxicas, el aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos, la ventilación y por último la vigilancia externa continuada.
Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Florinda Mónica Ramírez Ventura. A mí me tocó exponer los factores a tomar en cuenta en espacios confinados. El acceso de un espacio confinado requiere la planificación para poder garantizar que todos los que entren, salgan y trabajen en él pueden hacerlo de manera segura. Donde tenemos 3 pasos a seguir antes de ingresar a cualquier espacio confinado, los cuales son evaluación de riesgos, control del aire y equipo necesario para el ingreso. En la evaluación de riesgos, cada vez que se haya a ingresar a un espacio confinado, se debe evaluar los riesgos para ese espacio y también comprobar que no haya peligros nuevos debido al trabajo que se está realizando o por un evento que tiene un lugar alrededor del espacio confinado. Esta evaluación debe garantizar a los trabajadores que ingresen al espacio confinado y también estén protegidos adecuadamente. En el control de aire tenemos, o sea, antes de ingresar a un espacio confinado se debe realizar pruebas de aire. Esto es especialmente necesario si se sabe que la atmósfera en el espacio confinado puede ser contaminada. De cualquier modo, no ser segura para poder respirar. Los componentes de detención de gas se deben controlar para asegurarse de función correctamente. Otro sería el para el ingreso. Y sin el equipo y la capacitación adecuada, la seguridad pueden verse comprometidas y el rescate puede tomarse si surge algún problema. Siguiente, por favor. Sugerencias adicionales para ingresar a un espacio confinado. Además de realizar una evaluación exhaustiva de riesgo, debe controlarse el aire y asegurarse de que el equipo esté adecuadamente usado correctamente. Todos los operarios en estos espacios confinados, con permiso y sin permiso, deben usar como práctica recomendada un arnés de un cuerpo completo. El arnés debe estar diseñado para el uso previsto en el espacio confinado. Y también los operarios en espacios confinados autorizados que ingresan a un espacio con permiso deben usar un arnés de arcón o de cuerpo completo. Otro sería de que los espacios con permiso de más de 1.52 metros de profundidad requieren un sistema de recuperación precargado con aplanamiento mecánico. También que es muy importante que los usuarios estén capacitados en el uso del sistema de recuperación. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacer una correcta identificación y evaluación de un espacio confinado? Para saber si un lugar debe considerarse, o sea, las siguientes preguntas. Si es abierto o cerrado o parcialmente cerrado. La otra pregunta que se debe hacer es, ¿ha sido concebido o construido para una ocupación continuada? Otra pregunta que se debe hacer es ¿presenta o se puede presentar atmósferas peligrosas o contaminantes tóxicos, sustancias inflamables o deficiencia de oxígeno? Siguiente, por favor. Las medidas preventivas que no debemos olvidar debemos proponer las siguientes. Alternativas de la entrada, si es posible hacer el trabajo desde el exterior, y también instalación de sistemas de acceso seguros, también detectores de atmósferas peligrosas, y también sería la presencia de recursos preventivos. Otra que sería la vigilancia de salud mediante reconocimientos médicos y obligatorios anuales. Siguiente, por favor. Emergencias y rescate. En esto será necesario que las actuaciones estén contempladas de antemano en un plan donde estén reflejados las medidas de emergencia. De lo contrario, se producirá una improvisación.
Otro que sería que los equipos de intervención internos, tanto si están compuestos con los compañeros que realizan las labores de vigilancia, como se trata de grupos de primera intervención. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, voy a dar a conocer lo que viene siendo andamios de obra, tipos del montaje y del andamiaje. Los andamios son estructuras con plataforma que se instalan provisionalmente en obras. Vale decir que pueden ser en obras como elemento auxiliar para alcanzar distintas alturas. Además, proporcionan una superficie estable sobre el poder que puede realizar en un trabajo de obra o construcción, ya sea de seguridad o con el poder de llegar a zonas de altura con difícil acceso. Hay distintos materiales y tamaños y alturas en el andamio. La elección del tipo de andamio más adecuado dependerá también de los distintos factores. Estos pueden ser de la complejidad o duración de la obra o también la estabilidad del terreno sobre el que deben instalarse, entre otros. Es importantísimo también que el montaje de un andamio se realice correctamente. Caso contrario, pueden producirse caídas de personas u objetos, también como desplomes o hasta incluso el derrumbe de la estructura. También se deben realizar revisiones periódicas para comprobar el estado de las piezas que componen un andamio, así como el correcto ensamblaje o ajuste de todas sus partes. Un andamio debe proteger también tanto a los operarios que estén trabajando en él como a los que transitan por debajo del mismo, a pesar de que el trabajo en un andamio es seguro. El usuario también deberá equipar los equipos con protección individual correspondientes, como ya sea como casco, guantes, calzado de seguridad y también el arnés. Cualquier obra que se precise o se necesite una estructura de andamiaje, ya sea provisional, se debe ejecutar adecuadamente una construcción. En sí, para el andamio hay 1000 opciones y también a su vez hay variedades. Ya puede ser tanto pasarelas, puentes, anclajes o plataformas de materiales que son tan diversos como la madera, el acero, la fibra, el aluminio o hasta incluso el bambú. Estas se transformarán en los diferentes tipos de andamios para obras de construcción que podemos ver en los edificios que están construyendo o rehabilitando en nuestras calles. Principales riesgos. Uno de los riesgos puede ser las caídas de distinto nivel. También se puede decir que es el desplome de la estructura, la caída de materiales sobre personas o bienes, y también se puede decir que la caída al mismo nivel. Siguiente diapositiva, por favor. Medidas de seguridad previas al montaje. El tipo de andamio ha de ser el adecuado al trabajo que se va a realizar, ya sea debiendo el diseño y las dimensiones apropiadas para acceder a todas las zonas de la actuación. También se puede decir que no se pueden mezclar los componentes de fabricantes de diferentes en el mismo andamio. Los andamios también deben tener una certificación de producto emitida por la entidad reconocida. Montajes de más de 6 metros de altura en el caso de existir distancias entre apoyos de 8 metros o estar situadas sus bases a una altura superior de 24 metros. Los tubos metálicos no deben presentar signos de oxidación o corrosión, o también grandes deformaciones o modificaciones en pérdidas de elementos para su conexión. También se debe comprobar la resistencia de la superficie de apoyo del andamio. Estos deben montarse sobre terrenos superficialmente compactados o en su defecto sobre tablones para reparto de la carga o durmientes, aconsejándose el clevetado de las bases de apoyo. En ningún caso también se deben situar los apoyos sobre tapas de registro o arquetas o también sobre suplementos formados por bidones, ladrillos, bovedillas o por el último caso en torretas de madera. Medidas de seguridad en el montaje. Se debe realizar la correcta inspección previa de la zona del montaje. Con carácter previo se debe llevar también a cabo una inspección previa de la zona del montaje para comprobar las condiciones del suelo, la posición de las plataformas de trabajo o las zonas donde se debe amasar. También los andamios solo se podrán ser montados o desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, cuando esto corresponda o una configuración tipo generalmente desconocida. Los trabajadores también deben haber recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas.
medidas de seguridad en la realización de amases. Los amases del andamio deben realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante o el plan de montaje o desmontaje también. Y además de su uso, habiendo consultado previamente los tipos de trabajos que se van a realizar, ya que estos determinarán las zonas y formas más propicias donde anclar. También deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas. Esto viendo la fachada derivando al paramento de sujeción. En ningún caso también se debe utilizar como puntos de amase de cañerías o desagües. O también pueden ser tubos de gas, chimeneas u otros materiales que no son suficientemente resistentes. También es recomendable que la utilización de gafas de seguridad para protegerse de la entrada de polvo, o también la colocación de los tacos y los cáncamos para el anclaje del andamio. Según el sistema TEN del andamio utilizado, la metodología de montaje se debe seguir una secuencia de operaciones atendiendo a las instrucciones del fabricante, o también el plan de montaje utilizando o la utilización y desmontaje. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de andamio. Según su clasificación de forma general, entre ellos tenemos el andamio de trabajo. Son aquellos utilizados en obras destinadas al soportar herramientas o también más propios de los operarios. Andamio de seguridad. Esto más que todo se utiliza para una protección de una zona concreta en una obra. Andamio de servicio. Estas son destinadas a facilitar el paso de los materiales y operarios de las distintas zonas de su construcción, ya sea por medio de las pasarelas y escaleras. Andamio de uso público. Normalmente es una estructura desmontable y más bien destinada a un corto periodo de tiempo, soportando el paso de peatones y público en general. Andamio de apeos. Es una estructura provisional y la función principal es sostener un elemento estructural en obra de poco modelamiento y desde esfuerzo en la construcción. Andamios de cesamientos. Algunos fabricantes disponen de estructuras desmontables que son de modo de techumbres para materiales y personas. Siguiente página, por favor. Clasificación según el tipo de fabricación. Entre ellas tenemos de fabricación tradicional o mano. El andamio tradicional es una estructura metálica provisional utilizada en trabajos poco complejos de alturas. Eso normalmente es de tipo de andamio, es requerido cuando no hay un quiebre en las estructuras y se necesita para una altura máxima de 2 metros. Andamio de prefabricación en serie. Los andamios de trabajo prefabricados son estructuras provisionales, esto de una altura habitual de hasta de 30 metros, aunque en muchos de casos es superado o demás, que sirven también para la sustentación de las distintas plataformas de trabajo. Estas están situadas a distintas alturas. También cumplen, según los casos, de funciones de servicios, ya sea de carga y protección. Clasificación según el material predominante de su estructura. Entre ellas tenemos el andamio de madera. Los andamios de madera son un tipo de estructura o plataforma que se recomienda especialmente cuando el suelo es batido. Es decir, que cuando es inestable y se requiera de la flexibilidad de la madera para que se amolde a las necesidades de la obra. De la misma manera que ocurre con los tableros fenólicos, la madera es un material resistente a los impactos y es también perfectamente válido para emplearse en un andamio. Pero no obstante a ello, tampoco hay que dejar de lado otras medidas de seguridad básicas. Andamios metálicos. Los andamios metálicos son andamios metálicos tubulares y también son un equipo de trabajo formado por una estructura provisional de fácil montaje y desmontaje, que sirve para el sostén de una plataforma de trabajo, por lo que se facilita así la ejecución de trabajos en lugares de difícil acceso. Andamio mixto. El modelo de andamio mixto se utiliza para más que todo para los productores que sus cultivos están dotados de sistemas sobre tubo raíl y sus otros cultivos sobre tierra. Andamio de fibra. Son una de las composiciones convencionales de estas estructuras, ya que se trata de ciertos materiales más resistentes del mercado,
además de destacar por su capacidad aislante. Un aspecto fundamental que se puede resaltar es de que los trabajos en los que se contacte, ya sea con conexiones eléctricas, son las más indicadas para emplearlos, ya sea en entornos de riesgo de descarga de tensión o ya sea más elevado también, ya que este material aísla a los operarios y protege en una gran medida en caso a que se dé un problema de este tipo. Andamios de bambú. Estas más que todo son muy utilizadas en la zona de Asia, en países como China, Japón, Tailandia e India. Entre muchos otros, el uso de bambú sigue dando forma a proyectos y estructuras impresionantes. La tradición de usar el bambú en andamios es antigua y además su elección se justifica por varias características, ya que este es un increíble material, aunque de forma estructuras a aspecto grosero y arcaico, pero también tiene un bajo coste y su peso es bien ligero. Además de todo lo dicho anteriormente, son respetuosos con el medio ambiente, ya que son biodegradables. El único componente que no tiene estas características es el conector, o también las correas de nylon que se sujetan a las ramas de bambú, reemplazando a los abrazadores modernos que usamos en nuestro continente, se puede decir, o en el occidente. Clasificación según su forma de apoyo. Siguiente diapositiva, por favor. Andamios de plataforma autoelevadora. Es una plataforma de elevadora eléctrica que alcanza hasta los 12 metros de altura. Es ideal para trabajos de construcción, pintura, mantenimiento e instalaciones. Este está construido en aluminio tubular, con una plataforma antideslizante y además es resistente al óxido. Andamio de apoyo simple. Este tipo de andamios se utilizan para una carga que tiene que soportar el andamio, ya sea que sea más pesada. Así se refuerza la seguridad, ya que la superficie del andamio es el doble de ancha que en la mayoría de las andamios generales. Andamio anclado. En sí, todo trabajador que desarrolle tareas que lo expongan a caídas de altura superior a 1.8 metros utilizará un sistema de personal para la detención de las caídas asegurado o un punto de anclaje estructural. Andamio embolado. El andamio embolado es la necesidad para simplificar una estructura para alcanzar una zona de trabajo, ya sea con los mínimos elementos, pero la dificultad en el diseño nos lleva a conocer perfectamente las piezas que componen este sistema de andamios y ciertas posibilidades que también nos pueden ofrecer. El andamio colgante. El andamio colgante es un equipo de trabajo formado por plataformas de trabajo suspendidas, ya sea por cables y además de ciertas maderas dotadas con aparatos necesarios para su elevación y descenso. Estos también son adaptables para trabajos que realicen en fachadas de edificios o otros lugares, aunque su manera son de manera irregular, en redondo o con esquineras. Estos son básicamente resultados indispensables, ya que sus características constructivas y de diseño es para sus trabajos. A continuación, mi compañera va a continuar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo la clasificación de andamios, tenemos a la clasificación según su sistema. Que esto, por la importancia de este apartado, queremos clasificar conceptos y aportar un poco más de la información relevante sobre los diferentes tipos de andamiaje del mercado, entendido su sistema estructural. Entre ellas tenemos a los tipos de andamio de doble pie derecho simple, utilizado en trabajos pequeños y de poca altura. Comprende la estructura más simple con materiales de madera, aluminio y acero. Luego tenemos a los tipos de andamio tubulares, también llamado andamios europeos. Es la estructura comúnmente más utilizada en las obras sobre parámetros de fachadas rectas y simples que no tienen rosetas. Luego tenemos a los tipos de andamios multidireccionales, también llamados metálico modular. Podríamos decir que esta es una estructura que se adapta a la fachada, por ejemplo, para utilizar en edificios con fachadas curvas o con un andamio de fachada estabilizador. Luego tenemos al andamio colgante. Son estructuras de andamiaje suspendidas en el aire y colgadas normalmente
en las azoteas o cubiertas en los edificios. Luego tenemos al andamio de plataforma autoelevadora, compuesto por una plataforma de trabajo que tiene un sistema de desplazamiento vertical. Siguiente, por favor. Las partes de un andamio. Creemos que una de las mejores formas de identificar todas las partes de un andamio y sus componentes más comunes es por medio de con fichas gráficas, perdón. Así que portamos la siguiente imagen que se puede ver. Entre ellas tenemos terminal de andamio lateral, protector lateral, la barandilla, rodapiés laterales, iniciadores, elementos de andamio de 2 metros, niveladores de base, barras NOR 48, soportes de protector de cascajo y vigas de carga, y entre ellas. Siguiente, por favor. En Bolivia también tenemos una empresa que se dedica a esto, como es Armac, ya que es una empresa boliviana especializada en el servicio de alquiler de equipos livianos, con aplicaciones principales en las estructuras de minera, industria en general y montaje. El alquiler de andamios multidireccionales y modulares para realizar trabajos en alturas de manera eficiente y segura. Siguiente, por favor. El proceso de montaje. Desde los niveladores de base y el rodapié frontal, pasando por todos los elementos como los diagonales, el contraventamiento, las barras horizontales, la plataforma de trabajo y servicios, la escalera de acceso, perdón, las barandillas y la protección lateral hasta el remate final. Siguiente, por favor. Su campo de aplicación. La presente norma es aplicada a todas las actividades del sector de construcción en la que se utilizan los andamios y las establecidas en el artículo 3 del decreto ley número 16998, que es la Ley General de Higiene, de Seguridad Ocupacional y Bienestar. Siguiente, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Neri Álvaro Vidal Sandoval y le voy a hablar un poco sobre los sistemas de anclaje y amases. Una de las condiciones principales es un amase contundente con puntos de anclaje fijo sobre la fachada del edificio en obra o su propia estructura. Siguiente, por favor. Existen dos tipos o dos métodos de anclaje. El primero o uno de ellos sería el amase por tacones expandidos. Consiste en una fijación directa al paramento o fachada del edificio o losa donde normalmente se utiliza tacones expandidos de plástico o metálicos. Se tiene que utilizar sí o sí de alta resistencia. Tenemos dos ejemplos. El primero de ellos, que está al lado izquierdo, es un andamio que está anclado directamente sobre la pared o a la pared del edificio. Y al lado derecho tenemos un andamio que está anclado en la losa o los pilares del edificio. Siguiente, por favor. El siguiente método sería el amase por estampación. Consiste en la fijación en los huecos que nos proporciona el edificio y pueden ser ventanas o entre losas de las plantas. El primer tipo de este método sería con la utilización de los mismos tubos del andamio, como podemos observar en la imagen del lado derecho. Siguiente, por favor. El segundo tipo de este método sería el método con puntales. ¿En qué consiste este método? Consiste en hacer presión a ambos lados del hueco para poder sostener el andamio, aunque este método no es muy recomendado por su baja resistencia al peso. Siguiente, por favor. Los principales riesgos estando sobre un andamio serían las caídas a distancia desde los diferentes niveles,
posibles desplomes de la estructura, caída de materiales, caída de personal. Esto sucede más que todo cuando se está haciendo el armado o desensamble de los andamios. ¿Por qué existe esta caída? Porque como se está ensamblando parte por parte, no se pone primero las barandas y existe la posibilidad de una caída por no haber barandas. El siguiente riesgo sería el contacto eléctrico. Puede ser por accidente de los mismos operarios que estén trabajando y toquen por accidente los cables de alta tensión que se encuentran afuera en la calle, o también puede ser por los cables que están en contacto con la estructura del andamio. Siguiente tenemos el atrapamiento de las extremidades. Esto es muy peligroso porque podemos perder las extremidades o dedos por la mala manipulación de los tubos. El sobreesfuerzo en los trabajadores cuando se está montando y desmontando el andamio. Esto provoca desmayos o mareos en los trabajadores, y esto puede provocar caídas al momento de desmayarse o al momento de tener un mareo. Por eso es muy importante tener un arnés muy bien amasado. Y por último tenemos los golpes contra diferentes objetos fijos, ya sean de la misma estructura del andamio o del edificio. Muchas gracias, licenciada.